Soy Julio. Me gusta sentarme aquí para pensar en la vida. Pasé la vida trabajando con las manos callosas. Sol fuerte, lluvia fría, madrugadas en vela. Nunca me quejé mucho. No, aprendí pronto que la vida no pide permiso. Crié a mis hijos con lo que tenía, a veces poco, pero siempre honesto. Les enseñé a compartir el pan, les enseñé a respetar a la gente mayor. Mi casa siempre fue sencilla, pero nunca faltó conversación en la mesa. Nos mirábamos a los ojos, nos llamábamos por el nombre. Yo hablaba poco, pero cuando hablaba, decía cosas que venían de muy adentro. Ustedes que me están escuchando saben, un padre no necesita hablar bonito. Necesita estar presente. Recuerdo a mis hijos pequeños corriendo por el patio, rodillas raspadas, ropa sucia de tierra. Yo limpiaba, soplaba y decía que ya pasaba. Pasaba casi y todo, menos la falta de amor. Cometí errores. Sí, fui duro a veces, pero nunca fui ausente. Nunca dejé que faltara el cuidado. Con el tiempo, crecieron. Cada uno tomó su camino, y yo me quedé allí, en el mismo lugar. Viejo, pero entero. Pensé que eso era suficiente. Pensé que el respeto venía junto con la historia. Pero a la vida le gusta enseñar de otra manera, y enseña cuando menos lo esperas. Aquel día, la familia estaba reunida, mesa llena, conversación suelta, risas altas. Empecé a contar un recuerdo antiguo, algo simple, cosa de padre. Antes de terminar, oí la risa, primero bajita, luego más suelta, y no era de alegría. Miré alrededor intentando entender. Era una risa torcida, risa de burla, risa que corta por dentro. Y cuando me di cuenta, venía de ellos, de mis propios hijos. Ustedes que están aquí conmigo saben, ese dolor no tiene nombre. Mi cuerpo reaccionó antes que la cabeza. La mano sudó sobre la mesa. El pecho se apretó un poco, como quien recibe un susto por dentro. No sentí rabia, sentí un vacío, como si hubiera hablado solo, como si mi voz ya no valiera. Seguí mirando la mesa. La comida que ayudé a poner allí. La historia que nadie quería escuchar. Yo seguía amando a mis hijos. Eso no cambió, pero algo empezó a romperse. No por odio, sino por falta de respeto. Ustedes que me escuchan ahora, la falta de respeto no llega de golpe. Empieza con una risa fuera de lugar, con una mirada que ignora, con una palabra atravesada. Y cuando uno se da cuenta, ya se están riendo de nuestra historia, de toda nuestra vida. Pensé en quedarme callado, pensé en tragar en seco. El viejo aprende a tragarse muchas cosas, pero el cuerpo avisó que no podía. El corazón latía distinto. No era orgullo herido, era la dignidad pidiendo espacio. Era un límite siendo puesto a prueba. Recordé lo que les enseñé cuando eran pequeños, que la palabra hiere más que un golpe, que el respeto no tiene edad, que reírse del otro es cobardía. Y pensé conmigo mismo, si me callo ahora, estoy enseñando mal, aunque sea viejo. Sigo enseñando. Aquella mesa se volvió pesada. El ruido parecía lejano. Sentí que el tiempo se detenía un poco. Respiré hondo, muy hondo, no para gritar, sino para mantenerme entero. Ustedes que están aquí conmigo, sienten esto. Hay silencios que preparan la verdad. Todavía había amor allí, mucho amor, pero también había dolor, y el dolor no cancela lo que es justo. Sabía que tenía que hablar, no por venganza, sino por respeto, por mí, por ellos. Allí, en ese instante, entendí algo. Un padre no pierde la voz porque envejece. La pierde cuando deja de hablar. Y yo no había renunciado a mi vida, ni a mi historia, ni a mis hijos. Pero tampoco podía aceptar que se rieran de lo que soy. Lo que vino después cambió muchas cosas dentro de aquella casa. Pero eso lo cuento en la próxima parte. Porque cada verdad tiene su momento. Y aquella verdad todavía estaba subiendo. Calma,
firme, como solo quien ha vivido mucho sabe. Hablar. Después de aquel silencio pesado en la mesa, me levanté despacio. No hice ruido, no empujé la silla, no levanté la voz. Me levanté como quien carga muchos años a la espalda. La conversación continuó detrás de mí, como si yo no estuviera allí. Risas bajas, susurros sueltos, palabras que no me nombraban. Ahí entendí que mi presencia se había vuelto invisible. Ustedes que están aquí conmigo saben cuánto duele eso. A veces uno se va para no perderse del todo. Fui al patio y me senté en la oscuridad de aquella noche larga. El viento golpeaba suave el rostro cansado. La luna tardó en aparecer, como las respuestas difíciles. Respiré hondo varias veces, intentando calmar el pecho. No lloré en voz alta. No me golpeé el pecho. El llanto del viejo es distinto. Ocurre por dentro. Es lágrima que pesa más de lo que corre. Es pensamiento que duele más que palabra. Aquella noche y no dormí bien. Me quedé mirando el techo, contando las tejas en la cabeza. Recordé la primera vez que sostuve a cada hijo en brazos. El miedo que tenía de equivocarme como padre. Me equivoqué. Sí, pero nunca dejé de intentar acertar. Y ahora dolía ver que se reían de mí, no de la edad, sino de toda mi historia. Eso hiere en un lugar demasiado profundo. Los días siguientes llegaron extraños, llenos de silencios torcidos, conversaciones cortas, miradas rápidas, pasos apurados por la casa. Yo decía algo simple y parecía un eco vacío. Nadie peleaba, nadie gritaba, nadie discutía nada. Pero el distanciamiento gritaba más que cualquier discusión. Ustedes que me escuchan entienden esto muy bien. El silencio también hiere, y hiere despacio. Va ocupando los rincones de la casa. Aún así, seguí con mi rutina de siempre. Me levantaba temprano, barría el patio, cuidaba las plantas. La vida no se detuvo solo porque el pecho dolía, pero el corazón caminaba más lento que el cuerpo. Cada paso recordaba alguna ausencia reciente. Cada café tomado solo tenía un sabor distinto. No era drama, era constatación silenciosa. Era aceptar que algo había cambiado. Recordé muchas mañanas antiguas de nuestra vida juntos. A los hijos pidiendo consejo antes de salir. La forma en que se sentaban cerca de mí. Hoy pasaban apurados, casi sin mirar. Tal vez no era maldad, tal vez era descuido. Pero el descuido también hiere a quien ama. Hiere sin intención, pero hiere igual, y uno lo siente de la misma manera. Pensé muchas veces en llamar a todos para hablar, en explicar otra vez quién soy, pero entendí que repetir demasiado cansa el alma, y también acaba por empequeñecernos. Ustedes que están aquí conmigo saben eso. Hay momentos en que uno se recoge un poco, no por debilidad ni por orgullo herido, sino por respeto propio. El dolor aparecía en las cosas pequeñas del día a día, en un plato que sobraba en la mesa después del almuerzo, en un vaso olvidado en el fregadero hasta la noche, en un domingo entero sin conversación de verdad. Esas cosas duelen más que un grito fuerte, porque muestran que algo cambió sin aviso, cambió sin pedir perdón, cambió en silencio, pero profundo. Aun con todo eso, no me sentí inútil. Eso no lo permití dentro de mí. Yo conocía mi valor como hombre. Sabía la vida que construí con esfuerzo. La edad se llevó la fuerza del brazo. Es verdad, pero no se llevó la verdad de mi pecho. Ustedes que me escuchan ahora entienden. La vejez no borra la dignidad. Hubo un día en que me senté solo a la mesa de la cocina. Miré la silla vacía justo frente a mí. Respiré hondo y me quedé pensando en silencio. Tal vez me callé demasiado durante la vida. Tal vez enseñé mal en esa parte. Porque quien siempre calla acaba enseñando mal. Enseña al otro a pasar por encima. Y eso lo entendí allí. Sin rabia,
No me arrepentí de no haber gritado aquel día. El grito no educa, solo esparce dolor. Pero también vi que demasiado silencio nos borra. Y yo no quería desaparecer de esa casa. Mire la historia de mis hijos. El dolor empezó a volverse reflexión serena. Y la reflexión, cuando es sincera, se convierte en fuerza, fuerza que sostiene por dentro. Entonces empecé a hablar menos, pero a hablar bien. Cuando me preguntaban algo, respondía con firmeza, sin ironía, sin ataque, sin provocación, solo verdad, tal como es. Ustedes que están aquí conmigo, saben esto. La verdad dicha con calma, pesa mucho más. Se queda en el aire después de que uno se va, y vuelve al pensamiento de los otros. Hubo días de soledad muy silenciosa. Hubo noches demasiado largas para un viejo, pero también hubo aprendizaje. Importante. Aprendí que el amor, sin límites, nos enferma, que el respeto necesita fronteras claras, y que un padre nunca deja de ser padre, pero tampoco deja de ser hombre, con historia, valor y dignidad. Seguí allí, en esa casa. No me fui, no abandoné a nadie. Solo dejé de aceptar menos de lo que merezco. Eso cambia la forma de caminar, cambia la forma de mirar. Quien presta atención, lo nota rápido. Quien no, lo siente después. La vida cobra con retraso. Con el tiempo, el ambiente empezó a cambiar poco a poco. No por pedido mío, ni por reclamo directo, sino por reflexión de ellos mismos. El silencio enseñó lo que la palabra no enseñó. Ustedes que me escuchan entienden esto. A veces la ausencia educa más que un regaño, no como castigo, sino como consecuencia. Cada uno recoge lo que siembra. Yo me mantuve firme todo ese tiempo, con calma, sin endurecerme por dentro, porque no quería convertirme en piedra. Quería seguir siendo un padre presente, pero un padre que se respeta, que no acepta risas torcidas ni burlas, que no acepta ser disminuido. Eso lo aprendí viviendo. Aquel dolor no me rompió por dentro, me colocó en el lugar correcto, ni por encima de nadie, ni por debajo, en mi lugar de hombre vivido. Y eso nadie nos lo quita. Lo que vino después fue un cambio verdadero, un cambio silencioso, pero profundo, y eso lo cuento en la próxima parte. El cambio empezó sin anuncio, sin conversación programada. Fue llegando despacio, como una mañana fría en el campo. Yo lo sentí primero en la forma en que la casa respiraba. Menos prisa, menos ruido, menos risa torcida. Nadie pidió perdón al principio, pero el silencio ya no era el mismo. Había más respeto, caminando por los rincones. Y eso el corazón viejo lo percibe rápido. Uno de esos días comunes, alguien llamó a la puerta temprano. No era visita, era uno de mis hijos. Venía a pedir una herramienta sencilla. Cosa pequeña. Habló bajo. Miró a los ojos. Esperó respuesta. Le entregué la herramienta sin ningún discurso. Su mano temblaba un poco al cogerla. Ahí vi que algo se había movido por dentro. La vida empieza a enseñar así, sin hacer ruido. Después de eso, llegaron otras pequeñas señales dispersas. Un buenos días más largo. Un plato servido. Un café dejado caliente encima de la mesa. Cosas simples que dicen mucho. No borran lo que dolió antes, pero muestran ganas de hacerlo diferente. Vosotros, que me escucháislo, sabéis, el cambio de verdad empieza pequeño. Hubo días en que eché de menos oírlos hablar alto. La ausencia también enseña cuando pesa. La casa quedó más callada en algunos momentos. Y ese silencio trajo reflexión para todos. Empezaron a notar mi presencia ausente, aunque yo estuviera allí, en el mismo sitio. Aprendieron que la presencia también es voz, y que una voz demasiado callada luego hace falta. Yo seguí viviendo de la misma forma sencilla, cuidando el patio, arreglando cosas antiguas, pero por dentro estaba más entero. Ya no esperaba nada forzado de nadie, solo dejaba que el tiempo hiciera su trabajo. El tiempo es un maestro duro, pero justo. Enseña sin gritar, sin humillar.
enseña haciendo sentir en la piel. Una tarde, se sentaron cerca de mí, no para reír, ni para provocar conversación. Se sentaron porque quisieron estar allí. Hablamos poco, pero hablamos de verdad. Hubo pausas, hubo suspiros, hubo miradas bajas. No tuve que recordar nada del pasado. El ambiente ya lo decía todo solo. El respeto también se aprende en silencio. Me di cuenta de que empezaron a pensar antes de hablar. Las palabras venían más cuidadas, más medidas. Quien habla sin pensar aprende golpeado por el tiempo, no con dolor físico, sino con ausencia, con peso en el pecho y arrepentimiento callado. La vida cobra así, a su manera, no humilla, pero enseña con firmeza, y nadie escapa a esa lección. Hubo ayuda inesperada en un día difícil, cosas simples, cargar peso, arreglar algo, no era obligación, era un gesto consciente. Eso muestra madurez de verdad. No vino acompañado de una petición formal, pero venía cargado de respeto, sincero. Lo acepté sin orgullo, sin reproches, porque aprender también es saber recibir. Yo también cambié por dentro en ese tiempo. Aprendí a hablar cuando hay que hablar, sin miedo a desagradar a quien uno ama. El amor que pisa no es amor de verdad. Y no quería enseñar eso mal. Pasé a ser más claro, más presente, no como dueño de la verdad, sino como un hombre que se respeta. Las conversaciones empezaron a tener otro tono, menos disputa, más escucha verdadera. Cuando yo hablaba, nadie interrumpía ya. Cuando yo callaba, nadie se reía. Eso no vino por ninguna magia. Vino como consecuencia de lecciones equivocadas. Vino porque alguien tuvo que sentir la pérdida, para entonces aprender a valorar. Hubo un día en que pidieron consejo, no por obligación, sino por confianza. Eso calentó el pecho de una forma tranquila. No fue euforia, fue alivio silencioso. Mostró que mi voz aún tenía lugar, que mi historia aún servía para algo, y que el respeto no envejece, solo se duerme cuando se ignora. Poco a poco, la casa se fue recolocando. No quedó perfecta, ni hacía falta. La familia no es un lugar sin errores, es un lugar donde se aprende a arreglar. Ellos maduraron. Yo maduré también, cada uno en su propio tiempo interior, sin exigencias exageradas, sin ilusiones falsas, solo con verdad y consecuencia. Hubo arrepentimientos que no se hicieron palabra, pero se volvieron actitud. Cuidado y silencio respetuoso, y eso para mí ya decía mucho. No toda disculpa viene hablada, algunas llegan cambiando la forma de actuar, y esas son las que más valen, porque no dependen de la emoción del momento, dependen de una decisión interna. Vi que el dolor nos había enseñado a todos, sin dejar cicatrices demasiado abiertas. Solo esa marca que recuerda el cuidado, esa marca que avisa por dónde no pisar. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real, posible. Humano, como casi todo lo que vale la pena, como suele ser la vida, sin promesas falsas de final perfecto. Empecé a sentir más ligereza en los días, no una alegría exagerada, sino una paz posible, esa paz que llega cuando todo encaja mejor, cuando uno no necesita defenderse tanto, cuando el respeto vuelve a circular. Yo respiraba más hondo, sin opresión, y eso vale más que cualquier disculpa bonita. Vale porque viene de un corazón cambiado. Aprendieron que la palabra pesa, que la risa, fuera de lugar, hiere hondo, que un padre no es objeto de burla, y yo aprendí que callar también duele. Enseñé sin gritar, viviendo mi límite. Ellos aprendieron sintiendo la consecuencia. Fue un intercambio duro, pero justo, como Cas y todo lo que merece la pena. Hoy, cuando me siento aquí en este banco, siento esperanza sin ninguna ilusión falsa. No espero perfección de nadie, solo espero respeto, cuidado y verdad. Y eso, poco a poco, volvió.
no porque lo pidiera, sino porque lo merecí. La vida lo colocó a su manera, y yo lo acepté, con gratitud madura. Este cambio no fue un gran espectáculo, fue lento, discreto, casi invisible, pero lo cambió todo por dentro. Cambió la forma de mirar, hablar, escuchar, y me enseñó algo más importante. La firmeza no aleja a quien ama de verdad, educa, protege y fortalece, y prepara el corazón para la próxima lección. Lo que aprendí con todo esto es lo que os dejo a vosotros. Pero esa última lección viene después, con calma, con verdad, con cuidado, porque hay cosas que necesitan cerrarse bien, y el final también enseña mucho. Si queréis escuchar, os lo cuento. En la última parte de esta historia vivida, hoy ya no siento aquel viejo apretón en el pecho. Siento una calma que solo llega después de la tormenta. No es una gran felicidad. Es paz verdadera. Vosotros, que estáis aquí conmigo, lo notáis en la voz. La vida no volvió a ser como antes. Se volvió diferente, más consciente, más respetuosa. Y eso, para mí, ya es mucho. Amigos míos, el respeto no es un favor que se pide. El respeto es el suelo que uno pisa con firmeza. Cuando falta, el amor tropieza feo. Yo aprendí eso viviendo, no leyendo libros. Amar demasiado sin límite nos hace daño y también hiere a quienes amamos, porque enseña mal. Enseña a pasar por encima y después duele por los dos lados. Hijos míos, si alguno de vosotros escucha esto algún día, sabed que un padre también siente, también se cansa. Un padre no se vuelve de piedra al embellecer, solo aprende a sentir en silencio, pero demasiado silencio enferma el corazón. Yo no grité, no humillé, no ataqué, simplemente me mantuve en mi lugar, y eso lo cambió todo. Aprendí que la firmeza no es falta de amor, la firmeza es cuidado del alma propia. Cuando golpeé la mesa aquel día, no fue para mandar, fue para existir, fue para decir que yo aún estaba allí, que mi voz aún merecía espacio, que mi historia no era motivo de risa, era el suelo de muchos años de camino. Vosotros, que me escucháis ahora, no esperéis a embellecer para respetaros. No esperéis a que duela para poner límites. El límite no aleja a quien la ama de verdad. El límite enseña cómo acercarse. Quien se aleja por culpa de un límite nunca quiso quedarse de verdad. Eso la vida me lo mostró a mí. El amor verdadero no disminuye a nadie. Crece junto, aprende junto, se equivoca junto, pero no pisa, no se burla, no humilla. Cuando eso ocurre, algo está mal, y darse cuenta no es falta de amor, es madurez, es cuidado, es valentía. Necesité muchos años para aprenderlo, pero lo aprendí a tiempo. Hoy mis hijos me miran diferente, no con miedo, ni con culpa exagerada, me miran con respeto, con cuidado en las palabras, y eso calienta un corazón viejo y cansado, no porque haya sido obedecido, sino porque fui reconocido como hombre, con fallos, con errores, con aciertos, pero con la dignidad intacta. Amigos míos, quien ama necesita aprender a hablar, no gritando, no hiriendo, no reclamando, sino hablando con verdad y firmeza. Hablar también es responsabilidad emocional. Quien solo calla, desaparece poco a poco, y nadie respeta a quien desaparece. Es duro de oír, pero es real. Yo lo viví en mi propia piel. No guardes todo en el pecho, pensando que es amor. A veces es miedo a perder, pero ¿quién necesita disminuirte para quedarse? Ya no se queda de la manera correcta. El amor bueno crece con la verdad, aunque duela al principio, aunque exija conversaciones difíciles. El resultado compensa después. No perdí a mis hijos en esa historia. Nos reencontramos de otra manera, más adultos, más conscientes, más cuidadosos, sin perfección, pero con respeto. Y eso solo ocurrió porque me respeté. No por orgullo, sino por necesidad, porque vivir sin dignidad
no es vivir, es solo aguantar. Hoy, cuando nos sentamos a la mesa, la risa volvió, pero volvió distinta. Risa limpia, risa compartida, sin burla, sin ironía, sin veneno. Y yo lo observo todo en silencio, no por miedo, sino por gratitud. Gratitud por haber vivido lo suficiente para ver el cambio suceder. Hijos míos, amigos míos, escuchad a un viejo que ya se equivocó mucho. Amad, sí, con el corazón abierto, pero nunca cerréis los ojos ante la falta de respeto. Quien ama de verdad aprende a escuchar límites, y quien se respeta, enseña cómo quiere ser tratado. Eso vale para la familia, para la amistad, para la vida. Vale para cualquier relación. No tengáis miedo de perder a quien se ríe de vosotros. Miedo de verdad es perderos a vosotros mismos. Yo casi me perdí en el silencio, pero me encontré en el momento justo. Y eso salvó algo más que mi voz. Salvó mi paz, mi historia, mi presencia, y abrió el camino a una reconciliación consciente. Sin mentira. Sin teatro, hoy duermo mejor, me despierto más ligero, respiro sin aquel viejo apretón. No porque todo se haya vuelto perfecto, sino porque se volvió verdadero. Y la verdad trae descanso al corazón. Incluso cuando viene acompañada de dolor. Limpia por dentro. Si esta historia llegó hasta ti, tal vez sea porque algo dentro de ti lo pidió. Escucha ese pedido con cariño. El respeto empieza en uno mismo. No esperes aplausos para posicionarte. Yo no fui aplaudido aquel día, pero fui escuchado después. Y eso lo cambió todo. La vida no vuelve atrás. Amigos míos, pero enseña mientras caminamos. Yo aprendí que el amor también es límite, que la firmeza también es cuidado, y que el silencio solo sirve hasta cierto punto. Después se convierte en un peso innecesario. Habla con verdad, vive con dignidad. Eso sostiene hasta el final. Ahora cierro esta historia en paz, no con rabia, no con rencor, sino con gratitud por haber aprendido. Si puedo dejaros algo, es esto que viví y entendí. Respetad, respetaos. Amad con valentía, porque quien se respeta, enseña cómo debe ser amado. Y eso nadie lo olvida después de aprenderlo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.